Bienvenidas y bienvenidos a Historia para Llevar. En este podcast nos adentraremos en uno de los pilares culturales más importantes de la Edad Media, el canto gregoriano. Más que un repertorio musical antiguo, se trata de una construcción histórica que nos permite comprender cómo la Iglesia medieval consolidó su autoridad, cómo se organizó el tiempo sagrado y cómo se sentaron las bases de la tradición musical occidental. Explorar el canto gregoriano es acercarnos a un mundo profundamente teocéntrico, en donde la música no era entretenimiento, sino oración, disciplina y herramienta de cohesión política. Su desarrollo estuvo vinculado a procesos de reforma, centralización y uniformidad litúrgica que marcaron el rumbo de Europa durante siglos. En este episodio de Historia para Llevar, analizaremos su contexto de origen, sus características musicales, su función dentro de la liturgia y su enorme impacto en la historia cultural de Occidente. Porque entender el canto gregoriano es también entender cómo una civilización expresó, a través del sonido, su visión del mundo. El canto gregoriano constituye uno de los pilares fundamentales de la civilización medieval occidental. No es únicamente un repertorio musical litúrgico, sino una construcción histórica que refleja procesos de centralización política, uniformización religiosa, consolidación cultural y desarrollo intelectual en Europa entre los siglos VIII y XII. Estudiarlo desde una perspectiva histórica implica comprenderlo como fenómeno social, institucional y simbólico, inserto en un mundo profundamente teocéntrico. Su análisis permite observar cómo la música se convirtió en instrumento de cohesión y en vehículo de autoridad, además de sentar las bases técnicas de la tradición musical escrita en Occidente. Las raíces del canto gregoriano se encuentran en las primeras comunidades cristianas de los siglos I al IV. En sus inicios, el cristianismo heredó prácticas musicales del judaísmo, especialmente la salmodia, y desarrolló formas propias de canto vinculadas a la proclamación del texto sagrado. En este periodo no existía una única tradición musical. Cada región cristiana desarrolló variantes litúrgicas particulares. El canto ambrosiano en Milán, el mozárabe en la península ibérica, el galicano en la Galia y el romano antiguo en la ciudad de Roma. La diversidad era expresión de una iglesia aún descentralizada. La progresiva institucionalización del cristianismo, tras su legalización en el siglo IV y su posterior consolidación como religión imperial, generó la necesidad de mayor coherencia doctrinal y ritual. La liturgia comenzó a regularse y con ella la música que la acompañaba. Tradicionalmente, el repertorio se atribuye al Papa Gregorio I, quien gobernó entre 590 y 604. Sin embargo, los estudios modernos demuestran que la configuración del canto gregoriano fue posterior y respondió a un proceso político-religioso desarrollado en el siglo VIII. Durante el reinado de Carlomagno, el Imperio Carolingio emprendió un ambicioso programa de reforma cultural y religiosa. Su objetivo era fortalecer la unidad del imperio mediante la homogeneización litúrgica. Para ello, promovió la adopción del rito romano en los territorios francos, desplazando al canto galicano. El resultado no fue una simple importación, sino una síntesis entre la tradición romana y prácticas musicales locales francas. Esta fusión dio origen al repertorio, que por legitimación simbólica fue asociado con Gregorio I. La atribución reforzaba la autoridad apostólica del repertorio,
y lo vinculaba con la figura de un papa considerado modelo de ortodoxia. Este proceso revela cómo la música fue utilizada como herramienta de centralización política y religiosa. El canto gregoriano no nació como producto espontáneo, sino como construcción histórica ligada al poder. Desde el punto de vista técnico, el canto gregoriano presenta rasgos que lo distinguen claramente. La monodia es música de una sola línea melódica, sin acompañamiento instrumental. La ausencia de armonía responde a una concepción en la que la pureza sonora simboliza unidad espiritual. Por otra parte, el ritmo libre no está organizado en compases regulares. El ritmo se adapta a la prosodia del latín, subordinando la música al texto sagrado. El sistema se basa en 8 modos eclesiásticos organizados en 4 pares, auténticos y plagales. Estos modos constituyen el antecedente remoto del sistema tonal moderno. Cada modo posee una nota final, una dominante y una estructura interválica específica. Relación texto-música. La música no busca protagonismo autónomo. Su función es realzar el significado espiritual del texto. La prioridad absoluta es la palabra sagrada. Según su tratamiento melódico, los cantos se clasifican en silábicos, es decir, una nota por sílaba, neumáticos, pequeños grupos de notas, y melismáticos, largas ornamentaciones sobre una sola sílaba. Esta diferenciación responde a funciones litúrgicas distintas y a grados variables de solemnidad. El canto gregoriano estructura la experiencia religiosa medieval. Se articula principalmente en 2 ámbitos. Por un lado, la misa, que se divide en ordinario, textos fijos, y propio, textos variables, según el calendario litúrgico. Y por otro lado, el oficio divino, también llamado liturgia de las horas. Organiza la jornada monástica mediante salmos, himnos y antífonas distribuidos en diferentes momentos del día. En los monasterios, especialmente tras la expansión de la regla de San Benito, el canto se convirtió en práctica cotidiana disciplinada. La repetición sistemática reforzaba la memoria colectiva y consolidaba la identidad espiritual. El calendario litúrgico medieval ordenaba el año y marcaba el ritmo social. Así, el canto gregoriano no solo estructuraba la oración, sino también la percepción medieval del tiempo. Uno de los aportes históricos más decisivos del canto gregoriano fue el desarrollo de la notación musical. Inicialmente transmitido oralmente, comenzó a fijarse mediante neumas en el siglo IX. Estos signos indicaban dirección melódica, pero no altura exacta. La necesidad de precisión condujo a la incorporación de líneas de referencia. En el siglo XI, Guido d'Arezzo introdujo el tetragrama y un sistema pedagógico basado en sílabas, como ut, re, mi, fa, sol, la. Este avance transformó la enseñanza musical y facilitó la transmisión sistemática del repertorio. La fijación escrita del canto gregoriano contribuyó a la consolidación de la cultura escrita medieval y al desarrollo de la teoría musical como disciplina. El canto gregoriano está íntimamente ligado a la arquitectura románica y gótica. Las iglesias medievales, con sus bóvedas de piedra y prolongada reverberación, amplificaban y sostenían el sonido. La lentitud melódica y el ritmo libre favorecían la resonancia prolongada, generando una atmósfera de trascendencia. El espacio físico y la música formaban una unidad simbólica. Ambos elevaban la mirada y el espíritu hacia lo divino.
A partir del siglo XII, el canto gregoriano se convirtió en base para nuevas experimentaciones musicales. En centros como la Escuela de Notre Dame, compositores comenzaron a superponer voces sobre una melodía gregoriana preexistente, que funcionaba como cantus firmus. Este proceso dio origen a la polifonía y marcó el inicio de una transformación profunda en la historia musical europea. El gregoriano dejó de ser exclusivamente repertorio litúrgico para convertirse también en fundamento estructural de nuevas formas artísticas. Durante el Renacimiento y el Barroco, la música polifónica y posteriormente instrumental desplazó progresivamente al gregoriano del centro de la producción musical. Sin embargo, nunca desapareció del ámbito litúrgico. En el siglo XIX, el movimiento de restauración, encabezado por los monjes de Solesmes, impulsó la recuperación crítica de los manuscritos medievales y la edición científica del repertorio. Esta labor consolidó su preservación hasta nuestros días. El canto gregoriano representa un instrumento de unificación política y religiosa, un vehículo de construcción identitaria medieval, el origen de la notación musical occidental, la base estructural para el desarrollo de la polifonía y un testimonio de la cosmovisión teocéntrica medieval. No puede entenderse únicamente como música religiosa, sino como fenómeno histórico complejo, en donde confluyen poder, espiritualidad, pedagogía y cultura escrita. Su permanencia durante más de 1000 años revela su profunda inserción en la tradición occidental y su capacidad para adaptarse a distintos contextos históricos. Con esto llegamos al final de este episodio de Historia para Llevar, dedicado al canto gregoriano. A lo largo de nuestro recorrido hemos visto que no se trata únicamente de un repertorio litúrgico medieval, sino de una construcción histórica en la que convergen poder político, autoridad eclesiástica, pedagogía monástica y desarrollo intelectual. El canto gregoriano nos permite comprender cómo la música fue instrumento de unificación en el mundo carolingio, cómo la Iglesia consolidó una práctica ritual común y cómo, a partir de esa necesidad de precisión y transmisión, surgieron avances fundamentales como la notación musical escrita. En su aparente sencillez monódica se encuentra el fundamento de transformaciones profundas que darían paso a la polifonía y con el tiempo a toda la tradición musical occidental. Pero más allá de su dimensión técnica, el gregoriano encarna una cosmovisión, una sociedad que organizaba el tiempo, el espacio y la vida cotidiana en torno a lo sagrado. Escucharlo hoy es asomarse a la sensibilidad de la Edad Media, a su forma de entender la trascendencia y la comunidad. En Historia para Llevar, seguimos explorando cómo los procesos culturales, religiosos y políticos dejan huellas duraderas en nuestra historia, porque incluso en un canto antiguo resuena la memoria de una civilización entera.